del ingeniero Carlos Márquez Herrero, a quien le solicito brindemos unos fuertes aplausos. Aquí lo dejo con el ingeniero. Perfecto. 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 Bueno, buenas noches. Antes que nada, necesito pedirle excusa por el retraso. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo te va? Encantado de verte. Al fin te consigo por aquí. Sí, sabía que estabas por aquí. Gracias, igual. Bueno, pues rápidamente voy a comenzar para ver si adelantamos y podemos animar un poquito la situación, que con mucha vergüenza pues les pido excusa una vez más, ¿no? Vamos a hablar un poquito de una solución sostenible de vías. Es una solución realmente orientada a soluciones básicas. Quiero hablarlo como sostenible y quiero hablarlo como económica, porque está un poco en el marco de lo que actualmente se vive en el Perú, en las inversiones que se está haciendo ahorita, Provías Nacional, Provías descentralizado, más que todo la reconstrucción con cambio. Hemos tenido bastante inquietud por avanzar en soluciones económicas y duraderas, ¿no? Comencemos viendo... Ya va, vamos a sacar los dos aquí y a volverlo a disparar. F5 aquí. O ahí. Ok, perfecto. Ok, entonces empecemos a hablar a ver qué es lo que realmente es sostenibilidad. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, lo que en términos de economía y ecología, sostenibilidad más bien, es todo lo que puede sostenerse a largo tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. Y hay una pequeña diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad es que puede sostenerse por sí mismo. Nosotros somos sustentables. Pero sostenible es lo que puede mantenerse por sí mismo gracias a las condiciones económicas, sociales y ambientales. ¿Cuál es la importancia que tienen las vías en todo el desarrollo de la humanidad? O sea, realmente las vías juegan un papel importantísimo. Todo lo que nosotros hacemos, desde ir al mercado, ir al colegio, llevar a los muchachos, traerlos, ir al trabajo, regresar, todo esto se va a hacer sobre vías de comunicación. Y las vías de comunicación son si las vías de comunicación son las que manejan el desarrollo tanto económico como social, como el bienestar a que estamos acostumbrados los que vivimos en sociedad. Dependemos de la infraestructura de transporte, calles, avenidas, autopistas, estacionamientos, veredas, todo esto son vías de comunicación. La importancia de las vías también radica en el crecimiento de los países, de manera que el Foro Económico Internacional emite anualmente un reporte de competitividad global, en el cual, por ejemplo, en este caso estamos trayendo el del año 2017-2018, la edición del 2017-2018, donde el Perú
fue catalogado como el país número 72 de 137 evaluados. Dentro de esto, el índice global de competitividad, podemos observar que el del año 12 ocupaba el nivel 61, en el 13 61, en el 14 ha venido decreciendo con el tiempo. Realmente estamos peor catalogados un año tras otro año. Y esto tiene, digamos, su raíz en diversos aspectos de lo que ellos miden. Pero lo más importante es que dentro de los pilares que mueven todo lo que es el ranking de los países medido por el Foro Económico Internacional, el segundo pilar de 12 pilares que se analizan es el pilar de infraestructura. Y el pilar de infraestructura tiene, ¿qué es lo que captura? Esto es tomado directamente del índice global y habla, ¿qué es lo que tiene realmente, qué es lo que considera el pilar de infraestructura? Considera la calidad, la extensión de toda la infraestructura de transporte, considerada como vías, ferrocarriles, agua, aire, y toda la infraestructura utilitaria que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Por qué? Fíjense que dentro de todos los pilares de infraestructura, la calidad de la infraestructura global, el Perú está rankeado en 111 sobre 134. La calidad de vías, 108 sobre 134. Y hay diferentes valores para cada uno, como por ejemplo, la parte de disponibilidad de aerolínea está marcado en 42 sobre 134. Eso significa, y ustedes pueden sentir de que estos valores realmente reflejan lo que se está viviendo en el Perú. Porque, y este punto que hay que resaltar es el valor 108 sobre 134, donde está muy por debajo de la clasificación global en que se encuentra el país. Entonces, esto llama la atención porque hay una brecha, un gap importante que el gobierno, yo lo llamo deuda del gobierno con la sociedad, donde el gobierno necesita invertir, incrementar la calidad de vida en una manera rápida. Pero Perú tiene una característica de que por el tema geográfico y un poquito la idiosincrasia, Perú tiene una gran densidad de pueblos en términos de kilómetros cuadrados, mucho más que muchísimos países que están alrededor. Entonces, en Perú se notan que pueblos están muy continuos, son pueblos muy pequeños algunos, pero están ahí, socialmente hay que atenderlos, hay que llevarles la vida ahí. Sin embargo, la tendencia natural es de que estos pueblos se vayan a concentrar en el futuro en unidades urbanas un poco más grandes. Y eso significa que muchas de estas vías realmente, probablemente no duren. Algunas creo que ahorita no tengo el dato aquí en la presentación, pero si mal no recuerdo estamos hablando de 27.000 kilómetros de vías no pavimentadas nada más en el norte del Perú. Y esas 27.000 kilómetros de vías no pavimentadas, no todas van a terminar siendo las vías que digamos que mueven a la parte sociológica o social y económica. Entonces, tenemos un compromiso de construir vías, de acercar estos pueblos a los centros poblados, y eso va a generar una migración. Esa migración que va a generar va a desvirtuar algunas inversiones que se hayan hecho en vías. Entonces, es un tema de quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Cómo hacemos para invertir en vías si sabemos que las vías realmente van a decrecer o van algunas a no ser necesarias? El tema viene por el tema de sustentabilidad y el tema de inversión, y también esa brecha. La brecha económica que tenemos que cubrir para poder llegar a los niveles de primer mundo significa que debemos pavimentar la mayor cantidad de vías, y uno de los indicadores que se manejan es cuántos kilómetros de vía pavimentada por número de habitantes tiene un país. Ahí es donde está la gran deuda del Perú. Entonces, la estabilización de suelo viene a constituir una de las alternativas relativamente económicas para poder ir descubriendo eso. Se construyen vías, las vías son durables. Si ponemos afirmados directos sobre las rutas, probablemente estos afirmados se deterioran y se degradan de un año para otro, lo que significa que hay que hacer una nueva inversión al año siguiente para poder mantenerlas en condiciones aceptables, y esa inversión
sobre una vía que, como les digo, probablemente en 10 años o en 15 años no exista. No tiene mucho sentido. Además, habrá otras vías que van a traer tráfico. Y entonces, ¿cuál es la inversión que vamos a tener en esas vías para construir una supercarretera sin digamos, un conocimiento exacto de que la vía va a terminar captando el tráfico necesario para aumentar de categoría? Y ese es otro tema que también se tiene que manejar desde el punto de vista administrativo, ¿no? Entonces, las decisiones de los políticos no son unas decisiones sencillas y fáciles, están todas asociadas a una gran incertidumbre. Y parte de esta incertidumbre se puede cumplir haciendo inversiones en vías relativamente económicas. ¿Qué es la estabilización de suelo? La estabilización de suelo consiste en mantener las condiciones en que se logra, por ejemplo, si nosotros trabajamos sobre una carretera y se logra una densidad, podemos hablar con los que han trabajado en construcción, el 97% de densidad Proctor, que es lo que se trata de alcanzar cuando se hace un terraplén. Entonces, lograr ese 97% y mantener ese 97% por mucho tiempo. Ese es el principio de lo que es la estabilización. Se garantiza la permanencia de la compactación por un gran tiempo, ¿no? Y el otro punto importante en la estabilización es que para que sea sostenible es trabajar con el material del que se dispone, de manera de evitar lo que es canteras, importar material. Eso, aparte de que son gastos importantes, también tiene otros costos ambientales, de explotación y de diversos aspectos que están asociados a lo que es la operación y todo el funcionamiento, ¿no? Entonces, es necesario apuntar a esto. ¿Cuáles son los tipos de estabilización de suelo? Por ejemplo, aquí les muestro dos tipos, el suelo, estos son los geogrids, las geomallas, que se van armando y se estabilizan en suelos que son muy difíciles. Y en este caso, una estabilización con cemento que funciona más o menos conocida, ya ustedes la conocen. Estabilización de suelo no es solamente echarle cemento al suelo. O sea, todo tiene su límite, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el proceso de cómo se debe hacer, y hay que pasar diversos pasos. Los pasos, en términos generales, estamos hablando de un diseño de mezcla, posteriormente un diseño de espesores. Después del diseño de espesores se construye y se hacen unos ajustes que yo llamo micrométricos sobre el lecho de la vía, porque hay una gran variabilidad. Estabilizar un suelo, hay diferentes tipos de suelo, y estabilizar los suelos necesita tener una necesidad de estabilización. En estos casos estamos viendo suelos que son, por definición, suelos plásticos inestables, ¿verdad? Suelos que se presentan en estas condiciones, pero también hay otras estabilizaciones de suelos inestables que no tienen relación con la carga mecánica, ¿no? Y estos elementos que podemos ver en esta fotografía son detalles más bien de efectos constructivos sobre eso, no es necesario estabilizar. Entonces hay que analizar en ciencia cierta qué es lo que es la estabilización. Hay suelos, por ejemplo, en las mineras, donde no es necesario estabilizar. Ustedes se imaginan la cantidad de carga que está soportando esta vía y no hay ningún pavimento ahí. Entonces, ¿qué significa? Que no todos los suelos deben ser estabilizables, depende de las condiciones en que se necesitan y el confort que uno persigue. Estabilización también, hay un caso como el que estoy mostrando aquí, un caso que lo observé una vez en Europa, al norte de Europa, donde estaban piloteando prácticamente una carretera, es otra forma de estabilizar. Y las estabilizaciones, en este caso estamos hablando de una base granular, pero tenemos una subbase que está estabilizada con cemento. Hay otro tipo de estabilizaciones, como les mostré al principio, están las geoceldas, está la estabilización con cemento o con asfalto, y están estabilizaciones de suelos bastante complicados, que son densificar los suelos con cemento, con concreto. La importancia del diseño. Nosotros, como le dije, el diseño debe hacerse en dos etapas. El diseño estructural es el diseñar los espesores que van a soportar el tráfico que va a circular por esa vía sobre las condiciones particulares de suelo que hay ahí. Y el diseño de mezcla del suelo cemento como tal se debe hacer en laboratorio, y por eso les muestro
este tipo de... El diseño del laboratorio debe ser realizado en viga, porque es un diseño desde el punto de vista funcional, o más bien no funcional, sino de comportamiento, porque no se refiere a la sensación que tiene el vehículo que circula por ahí, o el confort con que circula el vehículo, sino se refiere al comportamiento que va a tener esa estructura de pavimento a lo largo del tiempo. Y cuando pasan las cargas sobre el pavimento, ellas se van a deflectar, así como estamos viendo aquí de esta manera, exagerado. Entonces nosotros tenemos que tratar de simular estas condiciones en laboratorio y para eso existen normas y existen modelos. Este modelo de aquí es el modelo de una viga de concreto, no es exactamente el tamaño, ¿verdad? Pero con tamaños adecuados según lo que está en las normas, se hacen ensayos de este tipo y se mide la resistencia a la flexotracción de las piezas. En base a eso se define cuál es el comportamiento de esa probeta que vamos a fabricar en función de lo que es el esfuerzo de formación, como se estudian todos los... De aquí se determina, en esta zona, en la región lineal, se determina el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad es el espacio dentro del material al cual él va a funcionar. Y esto es lo que se va a introducir posteriormente en los software de modulación que nos piden es justamente la característica del material. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos nosotros estabilizar? Podemos estabilizar de muchas maneras, ¿no? Existen muchos productos comerciales. El estabilizador, digamos por naturaleza y excelencia, es el cemento. Se ha utilizado desde hace 100 años, desde que existen los asfaltos líquidos, porque el asfalto era muy complicado de mezclar con el suelo, mientras no existían estas alternativas de asfaltos líquidos como las emulsiones o como los asfaltos espumados. Entonces era más complicado. Entonces se estabilizaba originalmente era con cal y con cemento, que son los que tienen la reacción puzolánica. Cuando aparecieron los asfaltos también se incorpora el asfalto como un estabilizador de buena monta, ¿no? Y empezaron a salir múltiples aditivos y múltiples elementos químicos que le corregían algunos defectos, algunas falencias de algunas técnicas en diferentes etapas de la estabilización. Existen aceites sulfonados, enzimas, polímeros, en los casos de las emulsiones, existen modificadores también en polímeros. El procedimiento, siempre hay más de una opción aplicable. Es importantísimo entender que cada una de estas alternativas se puede aplicar y hay unas limitantes basadas en el tipo de suelo, y una de las cosas importantes de entender es que los suelos tienen una gran variabilidad. Diseño de mezcla. Se preguntarán que cuáles son más o menos el tipo de solución o de aditivo que se puede utilizar para estabilizar. Esta es una gráfica tomada de Ashto, del experimento de Ashto del año 60. Esta gráfica es del año 70, salió en el método Ashto del año 72 y muestra en función del índice de plasticidad y del porcentaje de pasado 100, ¿verdad? La clasificación de los suelos aproximadamente en función de esto, ¿no? Los suelos A1A, clasificación Ashto, A2, A4, A7, A5. Entonces, en base a eso, nosotros podemos definir más o menos unas áreas donde los suelos por excelencia se pueden estabilizar con cemento, como se pueden estabilizar con asfaltos líquidos y con cales hidratadas, ¿no? Esta zona de aquí, que está excluida de todo, en esa época se consideraba que no era necesario estabilizar. Sin embargo, para las aplicaciones que estamos hablando hoy en día, estamos pensando en que se deben estabilizar para darle durabilidad. Un suelo A1A o A1B, que tiene una buena capacidad de soporte, se va a degradar con el paso del tráfico, con las vibraciones y con la humedad en un plazo muy breve. Y lo que queremos es que no se degrade y mantenga las condiciones iniciales, habría que estabilizarlo. Entonces, los suelos granulares gruesos, ¿verdad? Son el aditivo recomendado, ¿verdad? Sería para estabilización mecánica, una estabilización con asfalto. Mecánica es simplemente, perdón, voy a volver aquí, es una estabilización
una estabilización mecánica que es la simple compactación, estabilización con asfalto, con cemento y algunos aditivos, cal, ceniza volante, ¿no? En los suelos granulares finos, entonces todavía el cemento funciona hasta cierta medida y la cal y los cementos siguen funcionando. Cuando son arcillas de baja plasticidad, ya desaparecen los asfaltos porque son complicados de trabajar, y cuando son arcillas de alta plasticidad, la cal es el más recomendable, ¿no? En esta gráfica lo que les quiero mostrar, esta es tengo graficadas aquí dos elementos: el índice de plasticidad en función de la progresiva de la vía, desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 39, y un pasante 200 en función de las mismas progresivas. Estos son los valores que arrojaron las muestras de las calicatas de esa progresiva, donde de esa misma muestra tenía un valor de índice de plasticidad y correspondía también un pasante 200. Entonces lo que quiero mostrar aquí es la gran variabilidad de suelos que existen en un tramo relativamente corto, 30 kilómetros de vía, y la variabilidad significa que nosotros no podemos tratar todo el tramo con una sola receta. Aquí estamos viendo unos pasantes 200 demasiado altos, donde aquí ya se estabilizan. En este caso tenemos los índices de plasticidad todos que quedan más o menos dentro del espectro. Este espacio gris claro es el espacio estabilizable por cemento, por el cemento, y el espacio gris oscuro es el espacio estabilizable por el asfalto, siguiendo lo que estaba expresado en la gráfica anterior. Y aquí abajo expresamos lo mismo: el espacio gris claro, ¿verdad? Todo esto es el estabilizable con cemento, y el espacio gris oscuro es el estabilizable con asfalto. ¿Cuáles son los diseños que se deben hacer? Entonces, para poder entrar en esta materia, debemos hablar un poco de los criterios de modulación geotécnica, porque realmente lo que nos explica a nosotros el comportamiento que va a tener a futuro la mezcla de suelo-cemento es una modulación que se hace a través de software, con un principio que se puede aplicar, el principio de pavimentos perpetuos. El principio de pavimentos perpetuos sencillamente es absorber todos los esfuerzos con las capas de base, de manera de evitar la fatiga en las capas de rodamiento. Entonces, bajo ese criterio, la capa de base funcionaría como un monocapa, una capa de cemento estabilizada que absorbe todos los esfuerzos y todo el trabajo que va a producir el tráfico. Y esa capa, si es necesario ponerle un rodaje, el rodaje va a trabajar sencillamente a compresión. En este caso que vemos aquí, vemos el trabajo que va a hacer la rueda directamente con una capa estabilizada con cemento, que va a distribuir las cargas de manera de que sea admisible por el suelo existente. Y este es el formato típico de un pavimento asfáltico, donde tenemos capas asfálticas, tenemos base, tenemos subbase, y al final logramos los mismos valores que lo podemos lograr aquí. Esto es lo que hay que resaltar, de que debemos disipar los esfuerzos a valores admisibles. El método de diseño analítico, lo que hacen es mostrarnos a nosotros, por elementos finitos, los valores exactos del comportamiento ante circunstancias que nosotros vamos a introducir. Se van a poner como resistencia, o sea, como valores resistentes dentro de la fórmula, se pone el módulo de elasticidad, se pone también el coeficiente de Poisson, que no es muy sensible en estos casos, y se pone también el coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad. Bueno, tengo otro. Bueno, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros con estas modelaciones? Estamos buscando los esfuerzos exactamente a ciertas profundidades. ¿Y cuáles son las profundidades que nos interesan? Cuando hay una interfaz entre el pavimento y el suelo y la base, en ese sitio se producen unos esfuerzos de flexotracción que son los que van a generar una grieta desde abajo hacia arriba en los pavimentos asfálticos. Y esa es la grieta de fatiga. Entonces, para poder saber si un pavimento está sometido a fatiga o no, debemos modelar y saber cuáles son los valores que se producen justamente en el interfaz entre el pavimento, o sea, la base, la capa de rodadura y el suelo. Y en segunda instancia, vamos a seguir profundizando hasta llegar a unos valores bajos, donde vamos a evaluar si el esfuerzo vertical que se va a cargar sobre el suelo
es admisible o no por la capacidad aportante de ese suelo. Y ahí evaluamos las deformaciones totales. Entonces, con deformación total en el nivel de la subrasante y con esfuerzo de tracción en el interfaz del pavimento con el suelo, con la base, ahí vamos a averiguar si estamos o no ante la presencia de un pavimento perpetuo de esta naturaleza. Y así funcionan los sistemas de modulación. En el laboratorio, los productos comerciales manufacturados adicionan al suelo una mezcla, un agregado que alteran favorablemente su comportamiento. O sea, el principio de estabilizar es alterar el comportamiento a favor de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y se pueden utilizar diferentes tipos, los principales, cemento, asfalto, cal, como les venía diciendo. Los diseños de mezcla es el otro aspecto importante, depende de los objetivos que nosotros queremos perseguir. Y entonces, si hay dos criterios básicos, si nosotros podemos detectar cuál es el módulo de elasticidad que podemos alcanzar con un suelo, vamos primero al laboratorio, hacemos las pruebas, dosificamos adecuadamente con el estabilizante que ya hemos seleccionado y conseguimos un módulo. Después vamos con ese módulo al cálculo de espesores y se hacen correcciones. Entonces, no es tan sencillo como se hacen, por ejemplo, los diseños de pavimento. Uno va a la fórmula, uno hace la fórmula, determina los espesores, o el espesor de la losa o el número estructural de toda la capa y finalmente hace un chequeo por fatiga, finalmente se sabe si cumple o no cumple. En este caso, nosotros tenemos que hacer una recursividad, es bastante más complejo el trabajar, no hay forma de hacer, digamos, de tomar una sola receta para todo el pavimento y por eso ha explicado por qué han fallado tanto los suelos cementos en el Perú. Desde el programa Perú 1, el programa original, donde se hicieron de verdad bastantes pruebas interesantes con emulsiones, empezaron a fallar algunas porque siempre trabajaron durante muchos kilómetros con la misma dosificación. Y también había temas comerciales, donde querían poner estabilizadores donde realmente no funcionaban. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuál es la función realmente de cada uno de los estabilizantes. El procedimiento se hace en vigas, no se hace en cilindros, ¿verdad? Se trabaja con un proctor normal, se hace sobre la viga, la formaleta de la viga para hacer la flexotracción, se compacta con el martillo proctor a 56 golpes, se elaboran diferentes probetas con diferentes contenidos de cemento y después con la humedad óptima se curan las probetas por 7 días, a los 7 días se rompen por compresión simple, en el caso de los cilindros para comprobar, pero las vigas deben hacerse a flexotracción con el apoyo de 3 puntos, que es el que está normalizado. La cal es uno de los estabilizantes, se trabaja óxido o dióxido de calcio, solo con pequeñas proporciones de óxido o hidróxido se pueden lograr estabilidad. La calcinación de rocas calcáreas adecuadas y se puede trabajar con o sin hidratación posterior. Este es el funcionamiento de la cal. La cal es un tema que aquí en Perú no se puede trabajar porque está demasiado supervisado por temas de drogas y esas cosas, pero realmente es un elemento bien importante y bien útil a la hora de estabilizar. Ya existen en el sur, Cemento Yura está produciendo unos tipos de cal que fueron aceptados y se están vendiendo de manera comercial. Por supuesto, para trabajar estabilización los volúmenes son inmensos, no se vende en tiendas, sino que se vende directamente a través de ingeniería, pero existen, ¿no? Los tipos de cal para vialidad, cal apagada o cal hidratada, ¿verdad? Que es con agua añadida, y son algunos altamente cálcicas, como los hidróxidos de calcio, y dolomíticas monohidratadas con manganeso, con óxido de manganeso. Las que son altamente cálcicas son de menor resistencia que las que contienen magnesio, y presentan menores variaciones entre sí. Las dolomíticas tienen mayores resistencias y disminuyen menos la plasticidad. Las dolomíticas monohidratadas tienen mejores resultados que las hidratadas. En suelos finos, el intercambio catiónico baja el índice de plasticidad, y eso sucede a través de la carga eléctrica de las arcillas, que son las que básicamente producen la plasticidad. Son elementos que se presentan en forma de paletas, y esa forma exactamente que presentan produce o favorece que se polaricen. Al polarizarse y la presencia de agua, captan agua y mantienen una cierta cantidad de agua superficial
a nivel de tensión superficial no permite que se unan una partícula con la otra. Esto es lo que produce ese esfuerzo de compresión que tenemos que hacer en una partícula para tratar de unirla, no llega hasta un límite y la partícula resbala. Entonces ese es el mecanismo, digamos, micrométrico que sucede y al final el resultado es una arcilla plástica, ¿no? Para poder sacar esa agua de ahí, que es el primer paso para poder bajar la plasticidad, nosotros debemos aplicar alguna energía. La energía mecánica, ya le dijimos, no funciona porque por más que se aplique, siempre se va a seguir desplazando. No hay forma de penetrar esa superficie. Pero la energía calórica sí lo puede hacer, pero es muy costosa. ¿Cómo hacemos para calentar arcillas en una vía? Pudiéramos haberla convertido en cerámica, pero no es demasiado costoso calentar arcillas. Entonces vamos a las energías químicas, que es lo que nos está quedando por ahí. Las energías químicas, como la producen, como nos las aporta, pues la cal, lo que hacen es que esos hidróxidos se van a mezclar con las arcillas a través del agua, porque son solubles en agua. Al entrar dentro del tema de las arcillas, rompen la tensión que existe y el agua la liberan. Al liberar el agua, ahora sí podemos nosotros juntar esas dos partículas, y al juntar las partículas hemos ya eliminado el tema de plasticidad. Ese es el mecanismo. Entonces ese mecanismo lo logran las cales y también lo logran los aceites sulfonados. Los aceites sulfonados hacen la misma operación, pero partiendo de un principio distinto, que son sulfatos, que se combinan con la arcilla, y los sulfatos, como tienen unos iones hidróxidos que también son muy fáciles de intercambiar, los intercambian fácilmente y terminan con la plasticidad. También las arcillas nos presentan una característica de floculación, donde ellos de cierta forma las partículas pequeñas las aglomeran y las encapsulan, y entonces producen nuevas partículas que son un poco más grandes, y eso también favorece a la estabilización, porque cuando las partículas son demasiado finas, la cantidad de estabilizante que vamos a necesitar es sensiblemente mayor, porque están siempre asociados a la superficie específica de la partícula. Mientras más pequeñas sean, vamos a tener mayor cantidad de superficie específica y vamos a necesitar mayor cantidad de aditivo, bien sea asfalto, bien sea cemento, bien sea cualquier otro aditivo, vamos a necesitar mucha cantidad, porque necesitamos garantizar que haya contacto de toda la superficie entre sí. Cuando nosotros hacemos estabilización, hacemos como puntos de soldadura, en el caso de los cementos, y hacemos una floculación, hacemos un encapsulamiento en el caso de los asfaltos, para poder mantener. También existe, en el caso de las cales, existe una reacción puzolánica, que es, ellas producen una unión entre las partículas, ahí generan unos enlaces, y esos enlaces van generando con el tiempo mayor y mayor resistencia. Es la reacción del cemento a largo plazo, esa también la presentan las cales, ¿no? Y existe también un tema de carbonatación que no es deseable. El tema de carbonatación en las cales es justamente la contaminación de la cual nosotros no nos podemos desprender, porque son elementos de la naturaleza. Entonces esas contaminaciones vienen ahí y reducen un poco la capacidad de estabilizar. El intercambio catiónico que existe, que es lo que les venía nombrando, sobre las partículas de arcilla se polarizan y se queda una cantidad de agua atrapada en el centro que mantiene una separación. Cuando los iones logran desionizar estas dos partículas, entonces hay una aproximación y lo que había era agua. La floculación, que es el otro ejemplo, es lo que es un reacomodo realmente de las partículas cuando están de cierta manera y se logran reacumular y se encapsulan y mantienen estabilidad. Y en los suelos finos, la reacción puzolánica es la pasta cementosa que se va a generar entre ellas y las va a unir. Los efectos: disminuye la plasticidad, aumenta el límite de contracción, disminuye la proporción de partículas de tamaño arcilla y mejora la trabajabilidad. Al final, aumenta la resistencia a la deformación, aumenta el módulo resiliente y la resistencia a la fatiga, lo que da más durabilidad. En el caso del cemento, nosotros tenemos que estudiar el suelo desde dos puntos de vista. Si lo que queremos es modificar el suelo, que es solamente cambiarle algunas características, como por ejemplo, cuando ustedes se consiguen en una obra un suelo que está muy húmedo, está a nivel de saturación
y lo hace muy poco trabajable, pues sencillamente con espolvorear un poco de cemento, con eso ya estabilizamos ese suelo suficientemente. No es una estabilización mecánica como para resistir tráfico, pero sí para darle trabajabilidad. En ese caso estamos hablando de suelos modificados. Ahora, si nosotros queremos un suelo cemento, es otra alternativa, y ahora sí estamos hablando de fabricar una capa que tenga una resistencia pétrea ya y que se pueda manejar, producir y establecer en espesor y en tamaño, ¿no? Las cantidades probables que se utilizan, esto no quisiera que lo tomaran como una norma, sino más bien como una sugerencia, ¿verdad? Según la clasificación, existen algunas cantidades probables, ¿verdad? El contenido de cemento varía desde un 3% hasta un 16% en suelos A7. Esto está muy relacionado con el tipo de suelo que estamos estabilizando. El contenido de cemento produce diferentes reacciones sobre el cemento. Cuando nosotros hacemos el ensayo de compresión, nosotros vamos a conseguir que con el contenido de cemento aumentando vamos a tener mayor resistencia a la compresión. Pero cada uno de los tipos de arcilla se va a comportar de manera diferente. Entonces ahí es donde hay que llamar la atención. Cada tipo de suelo debe ser estabilizado de cierta manera muy específica, y para eso hay que hacer los ensayos de laboratorio. Finalmente, bueno, la resistencia también se modifica en el tiempo. La resistencia a los 7 días es una norma donde se puede controlar más o menos, porque el diseño no podemos extender demasiado los ensayos de laboratorio. Entonces se ha tomado la resistencia a los 7 días, que es un valor bastante estable dentro del proceso de fraguado del cemento, se ha tomado como una resistencia buena. Entonces los ensayos de suelo cemento se diseñan a los 7 días, se toman valores a los 7 días y se extrapolan. Pero esa resistencia a los 7 días no es la resistencia final. La resistencia a los 28 días ya alcanza, como todos los concretos, alcanza ya una estabilidad y después continúa una reacción puzolánica lenta, donde sigue aumentando poco a poco, pero no en gran medida, ¿no? Sin embargo, ahí hay una confusión cuando la gente está diseñando por estabilización, cuando está diseñando capas de suelo cemento, por el método AASHTO 93, ellos consideran leer en las tablas AASHTO el coeficiente estructural. El coeficiente estructural está relacionado, el coeficiente estructural es un valor totalmente empírico, es un valor que no tiene un fundamento técnico, sino que ha sido un valor que introdujeron para explicar ciertos comportamientos, igual que el CDR y otros valores de los cuales somos más familiares con ellos, pero realmente son empíricos, ¿no? Cuando van a ver el análisis del que hace el método AASHTO 93, ellos relacionan la compresión a los 7 días con el coeficiente estructural con la compresión no confinada a los 7 días y la resistencia de la compresión no confinada a los 7 días. En esas condiciones consideran un desbalance en relación con otros sistemas de estabilización, porque si vamos a los asfaltos no tienen reacción puzolánica, y a los 7 días ellos no tiene sentido que les midamos una resistencia. Ellos lo analizan contra la estabilidad Marshall, que es la que nos da más o menos el comportamiento de las mezclas de suelo asfalto o de cualquier material con asfalto. Pero la estabilidad Marshall es la resistencia última. En cambio, la estabilidad, la resistencia a la compresión no confinada a los 7 días no es la resistencia última. Y ahí hay una serie de errores que se cometen donde están discriminando al cemento porque no lo están evaluando en condiciones iguales. Entonces hay que asegurarse de que cuando uno suma peras con peras y manzanas con manzanas. En el caso de la modulación eso no sucede así, porque estamos hablando de módulos estructurales. Cuando hablan de módulos estructurales, de módulos de elasticidad, el módulo de elasticidad es un valor real que se obtiene en una probeta de asfalto, de estabilización con asfalto, y tan igual en el de concreto, pero con una resistencia asociada a los 28 días. El módulo elástico, que es el que le estaba hablando justamente, es un comportamiento, no es lineal, pero hay un tramo que sí es lineal. En ese tramo donde se hacen los esfuerzos de formación de la probeta, si ustedes han tenido en sus manos un ensayo, ustedes van a conseguir una línea, que es una línea más o menos, no es tan corta, que es totalmente lineal,
cuando llega, o sea, se asume lineal, realmente no es lineal, pero se asume lineal, llega a un punto que se llama punto de fluencia, donde empieza la deformación plástica y después aumenta la resistencia por efecto de la deformación y parte. Esa es más o menos la forma como se dibuja esta curva, ¿no? El módulo de elasticidad es la pendiente del tramo elástico, del tramo que es recuperable. Ahí entramos en un tema de reología. El tramo recuperable es el tramo recto completamente. Si nosotros suspendiéramos la prueba de compresión en ese punto, la probeta recupera otra vez la deformación perdida, y ese es justamente en función del coeficiente de Poisson. Entonces, esa recuperación es la que nosotros trabajamos, y justamente esa es bien importante. Se trata del 80%, según norma, el 80% de la resistencia última de falla, pero ese valor es el valor que se trabaja con los módulos resilientes. Los módulos resilientes lo que es cargar esa misma probeta hasta el módulo, hasta el 80% de la carga final, y descargar, cargar y descargar por ciclo, y de esa manera nosotros vemos cuánto aguanta, cuántos ciclos de carga y descarga ese material en esas condiciones puede aguantar. Y eso es lo que se llama fatiga. Entonces, esa es la prueba justamente que nosotros deberíamos hacer para validar todos estos comportamientos, porque ellos trabajan en cargas y descargas continuas, en ciclos de carga y descarga. Para ciertos rangos, como le digo, el comportamiento es totalmente lineal. Varía dependiendo del tipo de suelo, porcentaje de cemento, tipo de curado, tiempo de curado, contenido de agua y las condiciones del ensayo. Generalmente los valores se encuentran entre 35.000 a 70.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el del módulo elástico. Los suelos finos tienen valores más bajos y los suelos granulares tienen valores más altos, porque el agregado colabora, ¿no? El tema de la fatiga, las curvas de fatiga son relaciones entre el esfuerzo aplicado y la resistencia última a la fracción. Están dados por esta fórmula de manera sencilla, ¿no? El comportamiento de la fatiga hay que seguir los ciclos hasta que falla, ¿verdad? El número de ciclos, y cada una de estas curvas obedece a diferentes diseños que se han venido haciendo. En el caso del asfalto, el proceso de la estabilización con asfalto es distinto al proceso de la estabilización con cemento. El cemento une las partículas y las mantiene unidas. En cambio, el asfalto las encapsula y las mantiene secas. O sea, la magia del asfalto es no evitar que el agua entre como un lubricante y reacomode partículas. Entonces, cuando uno diseña con asfalto, uno debe incorporar mayor cantidad de asfalto a esa mezcla de suelo, porque necesitamos que el agua no pase, no circule por el suelo. No así en el caso del cemento, el cual el cemento, sabemos que el agua y el cemento son amigos, el agua y el asfalto no son amigos. Entonces, las emulsiones lo que producen es una dispersión homogénea de glóbulos con el emulsificante. El PEN sencillamente se muele en molinos coloidales, se pone en suspensión, pero si lo soltáramos en una suspensión de agua, todas las partículas se van a ir hacia la superficie, porque el asfalto es menos pesado que el agua. Entonces, para poder mantenerlas dispersas en el volumen de agua, se le tiene que agregar algo, que ese es un emulsificante. El emulsificante es una solución jabonosa que sencillamente le incorpora una carga eléctrica y mantiene por carga eléctrica separadas las partículas, mientras la cantidad de agua sea suficiente. Cuando la cantidad de agua empieza a disminuir, entonces se produce un proceso de ruptura y todas las partículas se atraen y se unen, y el agua sale por otro lado, ¿no? Entonces, este es el proceso. Ese proceso es el que nosotros debemos aprovechar para poder mezclar con el suelo. Entonces, se utiliza la emulsión en esas cantidades, se mete dentro de en este caso, recicladora, que es la mejor forma, porque trabajar estabilización de suelo como terniveladora es terrible, y más todavía si se trata de asfalto, porque no hay forma de controlar la ruptura. Entonces hay que trabajar con recicladoras, que son máquinas más rápidas, que homogenizan más rápido. Y entonces se mantiene, una vez que ya esté todo bien mezclado, ya no importa que haya la ruptura, se transporta, se compacta y ella se sella sola, ¿no? De las emulsificantes trabajamos con dos tipos de emulsiones, los catiónicos y los aniónicos. Los catiónicos son los que esa carga eléctrica que le inducen
a los flóculos de asfalto es una carga eléctrica positiva, a los aniónicos es una carga eléctrica negativa. La diferencia entre unos y otros depende del agregado. Cuando nosotros vamos a hacer una mezcla, el suelo tiene cargas eléctricas. Y si el suelo es mayormente negativo, debemos trabajar con cargas catiónicas para facilitar la unión. Si trabajamos y el suelo es mayormente positivo, debemos trabajar con cargas aniónicas. Y muchísimas veces obviamos este detalle. Y cuando se obvia el detalle, pues no existe la combinación adecuada y no funciona el emulsificante. Entonces es un tema bien importante. Para evitar eso, se trabajaron con las emulsiones superestables. Pero las emulsiones superestables no garantizan del todo la no compatibilidad con el suelo. Entonces es un tema que debe estudiarse. ¿Y cómo se estudian? Se hacen unas pequeñas tortas de material bien mezclados en laboratorio, se le somete con agua y se le da por roce directo, ¿verdad?, un movimiento durante un tiempo específico. Se pesa antes la probeta, se pesa después, y si la pérdida de material supera un valor porcentual, entonces no funciona. Si no lo supera, sí funciona y se puede trabajar. Son pruebas sencillas que existen, pero muy poca gente la practica. Sí es verdad que también los emulsificantes catiónicos tienen más probabilidades de pegar, porque la mayor cantidad de suelos son de cargas negativas, entonces funcionaría. Sin embargo, no siempre es así. Los asfaltos espumados, por su caso, son otro tipo de estabilizador, que en este caso lo que usan es la capacidad de espumar del asfalto. Lo que hay es que calentar asfalto entre 150 y 180 grados centígrados, se le adiciona agua a temperatura ambiente y ante el choque térmico el asfalto reacciona espumándose, aumenta su volumen hasta 600 veces. Durante unos segundos va a mantener esa espuma. Esos segundos son todo el tiempo que tenemos nosotros para mezclar. Si nosotros no logramos mezclar en esos segundos, pues no vamos a poder mezclar porque el asfalto se vuelve otra vez a unir y se vuelve en su superficie normal. Y ya no lo vamos a poder mezclar. Entonces, para poder mezclar, ¿qué tenemos? Exclusivamente trabajar con máquinas recicladoras que tienen la doble inyección del asfalto caliente más el agua a temperatura ambiente y producen el choque térmico dentro de la cámara. Si no logramos eso, pues no va a haber forma de estabilizar. Entonces, eso hace que los asfaltos espumados sean bastante costosos de practicar y operar y que son muy difíciles de trabajar, excepto con ciertas máquinas. Ya, por ejemplo, Wirgen, una de las fábricas de maquinaria de este tipo, tiene máquinas probadas y que lo hacen muy bien, pero solamente esa. Ya no hay muchas máquinas que logren hacerlo. El tiempo de fermento tiene que ser igual al tiempo de mezclado, ¿verdad? Y se caracterizan, hay una relación de expansión, una vida media realmente en estos casos. Los mecanismos de estabilización de suelo fino, en el caso de los asfaltos, ya les comenté, es básicamente la impermeabilización del suelo. Los suelos cohesivos impiden la penetración del agua y entonces previenen los cambios de volumen y la reducción de resistencia. En los suelos granulares hay impermeabilización y una cohesión del ligante. Limitaciones, la graduación del suelo. Si el suelo es demasiado fino o tiene altos índices de plasticidad, no va a poder ser manejable con asfalto. La densidad requerida de la mezcla compactada es importante. Si se requieren altas densidades o módulos de elasticidad muy altos, no se van a lograr. Condiciones de envejecimiento de la mezcla, el tipo estabilizante, las condiciones de temperatura y las condiciones ambientales a que se va a someter, ¿no? La velocidad de la aplicación de las cargas, etcétera, etcétera. Tiene sus ventajas y desventajas. El diseño de espesores. Los diseños de espesores se hacen por cualquiera de estos métodos. Fórmula Ashton 93 para pavimentos flexibles, se le asigna un coeficiente estructural a cada una de estas capas, como les mencioné, y se chequea por fatiga. Es muy importante porque este es el esfuerzo más importante en el caso de los suelos estabilizados. El mecanístico es una modulación, se trabaja con software o con métodos analíticos de elementos finitos. Los módulos de elasticidad para pavimentos están ahí, son valores típicos, concreto hidráulico, bases tratadas con asfalto, estamos por el orden de los 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado, en las bases tratadas con cemento por el orden de los 50.000, en términos valores típicos, rangos
de 35 a 70, como se lo había dicho. El método constructivo. Básicamente, el método constructivo depende, o sea, si vamos a trabajar con esto, que lo que es altamente recomendable, hay algunos que no consideran ni siquiera la estabilización con motoniveladora. La estabilización, realmente la homogeneidad del mezclado es sumamente importante. Y por eso este tipo de máquinas son las únicas que nos garantizan realmente la homogeneidad. Hay muchísimos casos, y conozco, por ejemplo, en el caso de Chile, donde han hecho muchas obras con estabilización, ellos trabajan con motoniveladora, pero son por limitaciones, realmente es una máquina muy común. Y bueno, guardando las distancias, algunos dicen que si se operan adecuadamente y se trabaja con un buen criterio, se pudiera alcanzar. Sin embargo, nunca va a ser la misma calidad. Entonces, yo de verdad, a este nivel, de verdad recomiendo altamente trabajar con este tipo de máquinas que son las recicladoras. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sobre la vía, ¿verdad? Se coloca la vía, que puede ser en este caso un suelo o puede ser un pavimento, inclusive asfáltico, si está en nivel de reciclado. Se coloca la cantidad de cemento que se ha determinado en el laboratorio. En la máquina, que es la recicladora, avanza en esta dirección, ¿verdad? Y el ciclo de rotar en esta dirección, en sentido contrario a las agujas del reloj. En función de la velocidad de avance de la máquina, en función de la velocidad de rotación del tambor y en función de la apertura, del ángulo de apertura de esta compuerta trasera, se va a mantener más o menos cantidad de tiempo el material dentro de la cámara y se va a triturar más o se va a triturar menos. Esto nos va a modificar una granometría. Que es muy importante cuando se hace el diseño en el laboratorio, contar con la granometría exacta, porque si nosotros podemos modificar la granometría ahí, probablemente estamos poniendo menos ligante del que necesitamos o estamos poniendo más ligante del que necesitamos. Los dos casos son malos. Si ponemos menos ligante, se nos va a degradar con mucha más velocidad. Si ponemos más ligante, caemos en la posibilidad de crear pasta cementosa, por ejemplo, en el caso del cemento, y crear retracciones, grietas por retracción, que son los detalles. Entonces, hay que aprender a manejar estas variables para tratar de lograr que el material que se hizo en laboratorio sea lo más parecido posible a lo que vamos a tener aquí al final, cuando está homogéneamente mezclado con esta capa de cemento. La cantidad de cemento se decide en el laboratorio. En el laboratorio, cuando se llega a un volumen, generalmente, no sé, 5 o 6% de cemento, nosotros lo que hacemos es que cuantificamos, de acuerdo con el diseño de espesores, qué espesor se va a estabilizar. Se calcula el volumen, o más bien el peso del material que se va a estabilizar en esa tira. O sea, estamos hablando 20 centímetros, 2 metros 40 de ancho por cada pase de la recicladora, y en base a eso, por la longitud que se ha decidido, se calcula un volumen. Ese volumen tiene una densidad, esa densidad nos arroja un peso, por el porcentaje que se decidió en el laboratorio tenemos una cantidad de cemento y nosotros vamos a poner esa cantidad de cemento justo delante de la recicladora. La recicladora pasa, lo mezcla homogéneamente y ahí tenemos nosotros unas condiciones de humedad natural en las que estaba, que tenemos que determinarla. Si nosotros tenemos una recicladora con capacidad de inyectar agua de una vez, se le pega sencillamente el cisterna lo va a dosificar ella en la cantidad necesaria para dosificar el agua que le falta para conseguir la humedad óptima. La humedad óptima es el nivel exacto que necesitamos nosotros para poder reacomodar las partículas suficientemente en el proceso de compactación, inmediatamente después hidratar el cemento y comenzar la reacción de fraguado. Esa es la cantidad que nosotros necesitamos. Y así es que se diseñan todas estas soluciones, ¿no? Entonces se coloca el cemento, ¿verdad? Este es el método más lógico que deberían utilizar. Se coloca el cemento con una esparcidora de cemento, ¿verdad? Aquí está la cisterna que está dosificando el agua, viene la recicladora, lo homogeneiza y lo mezcla en el mismo pase. Si no, habría que pasar adicionalmente, ¿verdad? Y dosificar cuando se va a regar con cisternas que no están acopladas a la recicladora, habría que utilizar serpentines, no utilizar mangueras, o sea, tratar de controlar lo mejor posible la cantidad de agua.
aunque no es una ciencia exacta, no todo es exacto, pero deberíamos ser lo más preciso posible. En el proceso se homogeneiza, después de que pasa la recicladora, viene un primer proceso de compactación, porque el material queda sumamente suelto, entonces hay un primer proceso de compactación, después viene la motorniveladora solamente afinando los niveles de rasante, después viene el proceso de compactación definitivo. De acuerdo con los espesores que se van a estabilizar, es una limitante importante, porque si nosotros vamos a compactar, estas máquinas pueden mezclar hasta 40 y 45 centímetros de espesor, pero la pregunta es ¿cómo lo compactamos? Nosotros no podemos compactar 45 centímetros, porque tendríamos que utilizar técnicas adicionales, patecabra, tendríamos que utilizar compactadoras súper pesadas, vibratorias, chequear el patrón de compactación, pero generalmente a 45 centímetros es muy difícil compactar. Y si no logramos que toda la capa esté densamente compactada, entonces vamos a tener una diferencia de densidades, lo que nos puede traer problemas a la larga, de durabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se limitan generalmente los espesores? A la capacidad de compactación. Entonces, muy difícil conseguir un equipo de compactación que pueda ir por encima de los 24 o 25 centímetros. Se sugiere que se mantengan entre unos 10, que menos de 10 es difícil trabajar, y 20 centímetros. Esos son más o menos los espesores, sin embargo, hay que diseñar. También no solamente se puede colocar el cemento de esta manera, ¿no? También se puede colocar de manera manual, donde se coloca en bolsa directamente sobre el pavimento, se rompen las bolsas, se extienden a mano generalmente con cualquier herramienta manual, palas, y se retiran por supuesto los sacos, no se dejen los sacos ahí, y se extiende todo. Después que se extiende la mezcla uniformemente, es que pasaría la recicladora a hacer su trabajo, igual como lo habíamos planteado anteriormente. Hay algunos que lo hacen con motoniveladora, pero hay que estar demasiado pendiente de la homogeneización. Un pase de una recicladora equivale más o menos como a 6 o 8 pases de una motoniveladora. No es costo eficiente, pero a veces no hay más alternativa. Aquí es donde vemos el tipo de homogeneización. Se está escarificando el material, ya con la capa de cemento, se mezcla, tienen que necesariamente mover el material y mezclarlo, porque si no hay una homogeneización, pueden haber después muchos detalles al final, ¿no? Aunque esta cantidad de hoyitos aquí generalmente están asociadas al curado, porque cuando nosotros hacemos estabilización con cemento, también tenemos que curar. Eso al final es una mezcla de un cemento como si fuera un concreto pobre o un cemento pobre, ¿no? Y va a necesitar un calor de hidratación, va a necesitar de una cantidad de humedad. Si nosotros no le garantizamos que mantenga la humedad mientras en el proceso de fraguado, entonces va a perder resistencia, porque la relación agua-cemento es importante, sigue funcionando ahí igual. De manera que apenas termine la compactación y la hidratación, nosotros deberíamos curar. ¿Cuál es el curado que se hace en una vía de este tipo? Bueno, sencillamente el curador universal es el agua. Se riega agua y se mantiene regada el agua durante 7 días. Es el periodo de curado. Cuando se garantiza que los 7 días tienen un buen curado, la resistencia va a tener, o sea, nos va a devolver en crece ese esfuerzo. El problema está en garantizar los 7 días de curado de esta manera. Entonces, por eso es que en muchas estructuras de concreto existen los curadores, bases acuosas, bases parafinadas, y aquí deberíamos utilizar algo así, pero son muy costosos. Entonces no es una opción trabajar con curadores parafinados, de curadores, aditivos curadores. Lo que se sugiere es que se trabaje con asfalto. La emulsión, una emulsión rica en asfalto, te va a producir la película necesaria para que el agua se mantenga ahí el tiempo necesario. El problema está en dar paso. Si nosotros curamos con asfalto, al paso de los vehículos se van a llevar el asfalto y vamos otra vez a tener la superficie descubierta, perdimos todo el esfuerzo. Entonces, para que no se lleven el asfalto, lo que se recomienda es que se le coloque arena encima, y ahora estamos construyendo un sello de arena. ¿Okay? Entonces, mucha gente ha confundido el tema de esos sellos de arena de curado con slurry. El slurry es otra historia totalmente distinta. El slurry es una mezcla asfáltica diseñada
de emulsiones modificadas, diseñadas adecuadamente, con unas partículas o una granulometría específica, con un material sumamente exigido para poder llegar a formar parte del slurry. Y no es sencillamente un sello de arena doble, como lo hacen normalmente aquí. Y el sello de arena no necesitamos hacerlo doble, lo que necesitamos es nada más garantizar que por los primeros 7 días el tráfico no se lleve el asfalto. Después de los 7 días el asfalto puede desaparecer y estas cosas no suceden en la carpeta. Va a quedar eso funcionando sin ningún problema. ¿Por qué necesitaríamos nosotros una carpeta aquí? Bueno, depende del método de diseño. Si nosotros diseñamos por el método de modelación, estamos produciendo aquí unos pavimentos muy por encima de la demanda de tráfico, no necesitan ninguna rodadura, sino algún confort. Va a haber no va a haber problemas de polvo importantes, no va a haber problemas de degradación importantes, se va a mantener estable, porque eso es lo que nosotros logramos. Pero si requiere de muchísimo tráfico, sí se van a presentar un poquito de soluciones de polvo, con lo cual sí tenemos que empezar a poner una superficie de rodadura. Pero esa superficie de rodadura no necesita capacidad estructural porque todo lo está absorbiendo la capa de estabilización. Sí fue diseñada de esa manera. Si fue diseñada por fatiga y fue diseñada según la fórmula Ashton, pues es necesario complementar la capacidad de soporte con cualquier estructura de arriba o calcularla. Lo importante es que si la vía cambia de necesidad, digamos, porque pasa de un nivel de tráfico relativamente bajo a uno más alto, pues sencillamente el material que queda, que está insuficiente de soportar la carga, lo podemos complementar con una capa adicional. Y eso nos va a dar la facilidad de ir moviendo sin perder la inversión que hicimos originalmente. Y era ese el gap que les quise resaltar al principio de la charla, cuando les hablé de que no todas las vías tienen la necesidad a la que van a ser utilizadas en este momento. Y no en todos los casos vamos a poder anticiparnos al verdadero uso de la vía. Entonces hay muchas veces, y lo he escuchado en varias conversaciones y discusiones, sobre todo a nivel de gobierno, donde ellos dicen que con tráficos al límite del cambio del tipo de vía, de bajo volumen a alto volumen, no hayan que hacer con eso, porque si no tienen la autorización administrativa para invertir más, pero si no lo hacen, entonces la vía no tiene transitabilidad. Terminan invirtiendo, en el momento que invierten y supera la capacidad de la vía, entonces ya la estructura no es suficiente, tienen que destruir una inversión recién hecha para poner un pavimento más potente al principio. Y esta viene a ser una respuesta a esa problemática que se presenta. Experiencia de vida, es la carretera Sausacocha de Libertad, una carretera que se hizo ya hace 3 años y está en perfectas condiciones. Y en este caso, esto fue una prueba que se hizo en la avenida Guardia Civil en Piura, donde, aunque ustedes no lo crean, esta vía de aquí es esta de aquí, en el mismo momento. Y fíjense, esta vía estaba estabilizada con cemento, esta vía todavía no había sido estabilizada. Y miren la diferencia que hizo el agua al caer en la misma vía en el mismo momento. Entonces, esto se comportó perfectamente, el agua se evacuó rápidamente, no penetró y no se hizo pero esta vía de aquí es esta vía en el mismo momento. Bueno, eso fue más o menos lo que les traje por aquí. Si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto los atiendo. ¿Ah? Claro, claro. Bueno, muchas gracias al ingeniero por la grandiosa exposición. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor. Adelante. Sí. Dígame. Es importante lo que mencionó del cambio catiónico, del intercambio. Ajá. Pero también no hizo referencia y es importante saber el pH del suelo, porque si el pH es menor a 4, el suelo es muy ácido, entonces también recibe tratamiento. Si el pH es mayor a 8, no requiere un elemento químico como cemento, cal, porque ya es muy básico, muy alcalino. Esa parte es importante, lo del pH, pienso, una sugerencia. Y también se puede utilizar una planta de tratamiento de mezcla de cemento y con esta mezcla hecho con una planta se puede utilizar una motoniveladora con un operador experimentado y no se necesita utilizar la estabilizadora o la recicladora Wilhelm. Es lo que es mi opinión. También de la parte de los suelos finos, creo que también se considera
que puede ser una estabilización electroquímica a través de la hidrólisis, el tipo de hidrólisis ácida, a través de todos los mecanismos de la hidrólisis. Claro. Porque como comento, las partículas tienen una fuerza importante, una tensión superficial que supera los 10.000 toneladas por metro cuadrado. Entonces, los suelos del Perú son muy ricos, son muy finos, son más que todo mayormente son arenas limpias, para estabilizar este tipo de arena en sí. Es complicado en esta parte, debemos más bien tener un tratamiento mixto de un afirmado con arena y poder aplicar su tratamiento, que es la solución más económica, que es el cemento. Claro. Esa es mi humilde opinión. No, perfecto. O sea, yo creo que entienden que no se pueden tocar todos los casos de aquí. Lo que yo hice fue concentrarme en las tres métodos más normales de estabilización. Si nosotros logramos aprender, o alguna persona que no tuviera la experiencia necesaria, tuviera una duda, se presenta con esto, ya entra dentro de un campo suficientemente, digamos, bueno, para seguir indagando un poco más profundo. Pero como tú bien lo señalas, los casos son infinitos. O sea, la variabilidad de los elementos que se manejan en un suelo no se pueden cuantificar en 2 horas, ¿no? Eso hay que tratarlo. Y eso que tú resaltas son unos, y estoy seguro que hay muchísimos otros. Cada uno de ellos hay que tomarlo por separado. Por eso nosotros estamos acostumbrados en construcción a decir que no hay 2 obras iguales. Y realmente no las hay. Pero gracias por tu acotamiento, ¿no? También para finalizar, es bueno y es importante también la parte de la tecnología como los polímeros. Han avanzado mucho los copolímeros como estabilizadores, porque pueden trabajar con suelo in situ. Y estos estabilizadores copolímeros tienen buena adherencia, ya sea en suelos mixtos y en suelos finos. Dan buen comportamiento y dan buen comportamiento en la resistencia a la compresión. Y también dan un buen aumento en el CBR. Estos copolímeros, si se trabaja con una osificación adecuada, puede resultar atractivo en la manera del costo. Y también no requiere maquinaria tan especializada, solamente con el rodillo, motoniveladora, un camión cisterna con un sistema de imprimación, se puede realizar una buena estabilización. Sí, con todos esos copolímeros y todos esos aditivos especiales, yo tengo mis restricciones. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que les hablé aquí, se lo dije al principio, ¿cuáles son los estabilizadores por excelencia? El estabilizador por excelencia es el cemento. Se comenzó a usar hace 100 años y todavía se usa. Y estos copolímeros y estos sulfonados y todos estos aditivos vienen a llenar vacíos que el cemento no logra. Y esto es lo que ellos originalmente lo generó. Después ellos han querido incursionar en áreas adicionales y han querido convertirse en una solución. Pero yo sigo pensando que cuando uno le duele la cabeza se toma una pastilla para el dolor de cabeza y no se toma algo para el dolor de barriga, ¿no? Entonces uno tiene que analizar cada uno de los casos que se le van presentando y aplicarle la correcta solución. Y casi todos estos aditivos optimizan el uso. O sea, yo pienso que si estamos en los rangos donde se deben utilizar, nosotros debemos recurrir a todos estos aditivos adicionales porque de alguna manera vamos a bajar costos en el caso de que sea el punto, ¿no? Cuando los cementos son muy altos, el cemento es relativamente el estabilizador más económico que existe, inclusive más económico que la emulsión. Entonces tiene que estar en ratios muy altos, en tasas muy altas, para poder justificar que se utilicen otros adicionales, ¿no? O las condiciones del suelo tienen que ser muy, muy diametrales, muy ya del límite, ¿no? Entonces ahí sí se justifica. Pero yo lo mostré ahí más o menos, o sea, los rangos donde trabaja cada uno de los estabilizadores estos, existen un gran degradé en el medio donde puedes trabajar con cualquier cosa. Y es muy importante tener bien claro cuál es ese menú de opciones porque lo van a necesitar. O sea, si ustedes vuelven a la memoria pues al gráfico donde yo puse la variabilidad de los suelos, ahí se van a encontrar que estos aditivos entran en muchos sitios. Entonces hay que analizar cada uno de los casos individualmente, ¿no? Gabriel, dime. Muchas gracias. Mi pregunta es más general, porque yo veo que hay especialidad en muchas preguntas. Ajá. Básicamente creo que has enfocado en la parte del suelo cemento, de la estabilización del suelo con suelo cemento. Quisiera saber tu opinión sobre los pavimentos básicos. Entiendo que los ministerios están trabajando mucho con pavimentos básicos. Es más, el Banco Mundial exige que sean pavimentos básicos para mejoramiento de caminos vecinales. Entonces estamos concentrados en esa parte. Quisiera saber tu opinión sobre eso porque ha ocurrido el problema de que pasan a la siguiente etapa de IMD y entonces empiezan los problemas. Correcto.
poquito que me enfoques también la parte de para qué IMD recomiendas tu suelo cemento o el genérico y los costos más o menos por kilómetro, más o menos promedio. También aquí en Perú tenemos, quisiera hacer tu opinión, nosotros hablamos de Chile, que es un suelo muy parecido de la costa, pero cuando vamos a la sierra o a la selva, las soluciones cambian. Ninguna funciona, una funciona acá, pero acá no funciona. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio en la selva no funciona. No funciona absolutamente. Correcto. Quisiera saber más o menos si tienes algún enfoque de soluciones para costa, sierra y selva, bueno, dado pocos años de repente aquí en nuestra tierra, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión. Ok, en base a la primera pregunta, el tema de los pavimentos básicos, hay un movimiento mundial ahorita por no utilizar cantera. Y el movimiento mundial se está reforzando aquí en Perú con el tema de los costos. Como él lo estaba mencionando ahorita, el Perú tiene una gran variedad de suelos, pero tiene tramos muy largos con un suelo muy monotónico, ¿no? Entonces eso significa que, por ejemplo, ahorita analizando un caso entre Piura y Talara, por allá en aquella zona, se consiguen que hay unas zonas extensísimas con unos materiales pésimos. Entonces tenemos que ir a buscar el material sumamente lejos y eso encarece bastante las soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con la estabilización? Es trabajar con el material del sitio. En el caso, como tú lo planteas, tú me hablabas en la segunda pregunta que... Del IMD. Ok, fíjate, nosotros estábamos ahorita diseñando un IMD, estamos trabajando ahorita en un diseño de estabilización para 18 millones de equivalente a los 20 años. O sea, estamos hablando de que son de altos volúmenes de tráfico, ¿no? La solución de suelo cemento es una opción en el menú. Lo que tenemos que considerar es que no es la opción única, ¿no? Es muy aplicable para los bajos volúmenes de tráfico. Aquí en el Perú estamos trabajando entre 400.000 ejes equivalentes y 2 millones de equivalentes como bajo volumen de tráfico, ¿no? Y menos de 400.000 muy bajo volumen de tráfico. A diferencia de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, el tráfico para considerarlo bajo es de 2 millones. Y ahí también se aplica las soluciones de suelos estabilizados con cemento y con emulsiones, ¿no? Con respecto al tema de los suelos, yo ahorita estoy trabajando en cemento Pacasmayo. Yo eliminé toda la información de ahí porque no es un momento de comercial, sino un momento de técnico, ¿no? Entonces, en cemento Pacasmayo estamos diseñando ahorita en este momento 3 tipos de cemento para estabilizar suelo. Los ensayos no van muy bien, les puedo decir, desde el principio de que hemos tratado de dividir los suelos del Perú por costa, sierra y selva en suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos plásticos. Eso ha sido más o menos la idea de manejarlo. Entonces, digamos, utilizar los cementos en cada uno, hay ciertas adiciones que van a mejorar cada uno de los suelos. El comportamiento en los ensayos que tuve esta semana ha sido muy similar, de manera de que no hemos podido diferenciar todavía esas diferentes dosificaciones y poder decirte que vamos a utilizar un cemento para cada tipo. Pero estamos trabajando, por ejemplo, en Iquitos, en la estabilización, en una estabilización que se va a proponer en la rehabilitación del aeropuerto de Iquitos, donde se está trabajando con ciolita sintética. En esos casos estamos hablando de suelos de pH bajo, pH ácidos, que inhiben o en cierta forma entorpecen pues, los enlaces iónicos del cemento, y para favorecer lo que se hizo pues, se trabajó con ceolita sintética. La ceolita sintética encapsula y crea las condiciones ideales para que el cemento trabaje a plenitud y se optimiza el uso del cemento. Entonces en esos casos lo trabajamos. En los casos donde el cemento ha fallado en selva sobre todo, es por la cantidad de agua que cae en selva, la lluvia. El tema de la lluvia es una gran limitante para cuando nosotros hacemos estabilizaciones con cemento porque nos modifica la cantidad de agua-cemento, la relación agua-cemento. Entonces ahí hay que buscar otras alternativas. El asfalto, las emulsiones asfálticas son menos afectadas, no que no son afectadas, pero menos afectadas por el exceso de agua. Y en el caso de los cementos, pues también se pudiera buscar hasta tapar las vías, como se hace, por ejemplo, en la construcción de pavimentos rígidos en altura, donde el problema de la temperatura, el delta de temperatura, afecta el fraguado del cemento, y entonces en esos casos hay que calentar. Hay casos en Bolivia, yo ahí tengo en la computadora en alguna parte, donde ponen frazadas a toda la vía.
para poder mantener la temperatura, y eso lo has, ¿verdad, Pablo? Lo has hecho ya en Bolivia. Lo hacen de esa manera porque no hay otra forma de garantizar que se mantenga la temperatura por lo menos en las primeras 24 horas, que es vital, y tratando de llegar hasta los 7 días, que es donde ya el cemento puede empezar a trabajar tranquilo, ¿no? Entonces, los ingenieros no seremos sustituidos nunca. Lamentablemente vamos a tener que estar siempre ahí para buscar la solución. Porque mira, las dos preguntas significa hay alternativas, hay opciones, hay problemas, y nosotros tenemos que estar ahí a pata para entenderlo y para resolverlo. En los costos nosotros estamos ahorita entre 70 soles el metro cuadrado, hablando de nada más una capa estabilizada, en este caso 6% de cemento con 30 centímetros, más o menos eso es lo que me está dando, y hemos llegado, de acuerdo, si tú tienes que mezclar materiales, hasta 70, 80, 100 soles más o menos, es lo más caro que nos ha dado en costo. Ahí el cemento estabilizador que estamos nosotros manejando ahorita es un cemento un poquito más económico, que tiene bajo calor de hidratación, es un cemento menos potente, no tiene tanto clinker, de manera que no es un cemento tipo 1, un cemento rápido, nos da más manejabilidad y es un cemento más económico. Entonces, ese es el que estamos costeando ahí. Dime. Sí, buenas noches. Mi consulta era sobre el aceite sulfonado, si es que han tenido alguna experiencia utilizando este estabilizador, y qué tanto afectaría usarlo en un clima húmedo, ¿no? O lluvioso, como se puede hacer, como está comenzando el cemento, que influye bastante el tema de la relación agua-cemento en la selva, por ejemplo. ¿Qué tanto afectaría el tema de la lluvia a estos estabilizadores? Sí, hay diferentes tipos de aceite sulfonado, y casi todos los que trabajan con aceite sulfonado siempre le ponen otra cosa adicional como para destacarse, ¿no? Entonces, realmente el aceite sulfonado como tal sirve exclusivamente para bajar el índice de plasticidad. Esa es la función principal, y es lo que lo expliqué ahí con las cales, más o menos, ¿no? Es más o menos la misma función. Y el aceite sulfonado no funciona si no está con el cemento. El aceite sulfonado baja el índice de plasticidad, pero ellos no unen. Tienen un poquito de relación con las alúminas de las arcillas, y entonces producen un poquito de mejora en la reacción puzolánica, pero eso es una reacción a largo plazo. En el tiempo que a nosotros nos interesa, realmente no funciona, sino solamente para bajar el índice de plasticidad. Hay muchas marcas que floculan un poco, entonces bajan también el pasado-cientos un poquito, pero siempre al final, cuando trabaja el aceite sulfonado, tiene que ir acompañado con cemento. El problema de la humedad es con el cemento, no es con el aceite sulfonado. O sea, nosotros al tener el cemento empieza a trabajar, y si llueve, entonces se te va a modificar. Si llueve en cantidades, ojo, porque el tema aquí la gente no está acostumbrada. Gabriel sabe, venimos de Venezuela. En Venezuela llueve a cántaro, llueve de verdad, como en la selva. Y nosotros aprendimos a trabajar con lluvia, y tuvimos que hacerlo, porque si no, no había obra que hacer. Aquí la gente de Lima la conseguí un día en Piura bailando bajo la lluvia, porque jamás había visto tanta agua caer en la cabeza después de la ducha, ¿no? Y entonces ellos creían que era una gran lluvia, y hubo problemas ese día. La supervisión paró la obra, demuelan todo lo que hicieron, que no sé qué. Y yo le digo, bueno, chicos, vamos a pensarlo. Entonces fuimos. En Venezuela es normal que tú tienes un higrómetro en la obra, y en el higrómetro tú mides la cantidad de agua que cayó. Un milímetro de agua, así como dicen en los reportes de lluvia, llovieron 2 milímetros. 2 milímetros equivalen a 2 litros por metro cuadrado. Entonces, si tú consideras que 2 litros por metro cuadrado te alteraron la cantidad de agua-cemento que tenía que haber, tienes que demoler, pero si no, no. Entonces, eso fue lo que hicimos allá en Piura. Pues, sencillamente analizamos la situación con calma, cuánta lluvia cayó, no había un higrómetro, pero sí hay estaciones meteorológicas cercanas. Hicimos una aproximación, llegamos a un acuerdo, tomamos este valor, sí, ok, este valor realmente no altera el agua-cemento, y lo dejamos así. Ahora, la situación en selva es distinta. En selva sí llueve bastante. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero yo? Trabaja con higrómetro, trabaja con toda la precaución, trata de no extenderte mucho en las temporadas de lluvia, y trata de evitar el agua, porque sí te puede traer problemas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Eleva la capacidad portante del ¿El sulfonado?
Los sulfonados solamente en la reacción puzolánica elevan un poquito la capacidad portante. Ellos son mejores impermeabilizando. O sea, ahí sí tienen un efecto más importante. Pero es por el tema de justamente cuando ellos reaccionan con el índice de plasticidad, los finos los convierten en sellantes, ¿no? Pero como tal, el aceite sulfonado no reacciona con el suelo. Lo único que hace es que te elimina la plasticidad. Entonces, si tú no tienes cemento, el aceite sulfonado no hace nada. ¿Y han tomado en cuenta una banda? No, dime. ¿No se han tomado en cuenta una banda granulométrica con el estudio de la mezcla del suelo-cemento? Claro. Claro, lo que tú viste ahí fueron, o sea, realmente no bandas granulométricas como tal. Lo que cuando a mí me llegan a mi escritorio este tipo de soluciones, yo estudio básicamente el pasante número 4, o sea, divido gravas arenas y el pasante 200. Ya más o menos ahí, si yo tengo un suelo que tenga menos de 50% de pasante número 4 y menos de 10-12% de pasante 200, es un suelo estabilizable perfectamente con cemento, no estudio más allá. Se manda al laboratorio, se hace y tal. Si tiene un pasado 200 muy alto, me voy a averiguar cómo está el índice de plasticidad, si tiene en las arenas, o sea, muy poco de grava, entonces me pongo a estudiar porque esas arenas francas son muy difíciles de estabilizar porque son demasiado vacíos. Entonces te disparan los porcentajes de cemento altísimos y como les dije antes, para estabilizar necesitamos poner puntos de soldadura entre partícula y partícula, pero no queremos caer en pasta cementosa, que es lo que funciona con las estructuras. Si caemos en pasta cementosa, caemos en grietas de retracción. Entonces eso es una situación indeseable. Nosotros, para no entrar en retracción, nosotros nos mantenemos con bajo porcentaje de cemento, puntos de soldadura. ¿Cuál ha sido el mayor porcentaje de CBR que ha aumentado con el suelo-cemento? Tú sabes que eso no se puede medir así. El CBR es un ensayo que no fue ideado para trabajar con elementos cementantes, sino con elementos sueltos. El CBR es California Bearing Rate, es una comparación que tú haces con la estabilidad de la piedra picada de California en una pieza que está confinada. ¿Me entiendes? Entonces, estudiar un suelo cementado en CBR es un error de concepto, por decirlo así. La gente lo hace como para justificar que el uso de un cementante aumentó del 100%. Pero si te da 300, te da 500, con tal te dé 100, ya dice, tengo una mejor que lo que tendría que buscar en una piedra de 100% CBR. Ese es el único sentido de trabajar con CBR ahí. Pero realmente no se funciona, porque no es el ensayo indicado para trabajar con soluciones cementadas. O sea, yo he visto cualquier barbaridad, pero yo de 100 para arriba no lo leo. ¿Por qué? Porque no me dice nada. Dime, pero. Buenas noches. Quisiera saber cuál es la diferencia entre estabilizar suelo con cal hidratada y con cal viva, y en qué casos podría usar uno y lo otro. Cal hidratada es hidróxido de cal, hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio te da menos resistencia que la cal viva. La cal viva tiene manganeso. Entonces son monóxidos con manganeso y te dan un poco más de resistencia. Entonces ahí está la principal diferencia, es esa, la diferencia entre cal hidratada y cal viva. De resto son cales que vienen de la naturaleza, tienen un proceso de carbonatación más o menos iguales. Una te va a dar un poquito más de resistencia que la otra. Cuando vio que en el tramo de 30 kilómetros había mucha diferencia con respecto a la plasticidad, el comportamiento del suelo, ¿cada cuánto hacen la calicata o el ensayo? ¿Cómo sería ahí el diseño del... En ese estudio se hicieron cada 300 metros, se hicieron 3 por kilómetro, 333 metros, ¿no? Lo que pedía, o sea, generalmente eso está asociado a los TDR de los estudios, ¿no? Ellos te piden entre 3 y 4 calicatas por kilómetro. Cuando los pasadocientos son muy altos, yo lo que recomiendo particularmente, es mi opinión, es mezclar suelo y bajar un poco el porcentaje de pasadocientos. El ejemplo que yo pongo es muy sencillo. Yo tengo un tarro de talco del que uno se usa, ¿no? Que pesa 1 kilo. Tú lo metes en los tamices y todo pasa hasta el pasadocientos. Tienes 1 kilo, 100% de pasadocientos. Si tú agarras una piedra que pesa 1 kilo y la pones ahí, ahora el tarro pesa 2 kilos. Y al meterlo allá, tú tienes automáticamente 50% de pasadocientos, porque el 50% quedó en la piedra.
Entonces lo que tenemos que hacer es ir dosificando, ¿verdad? Hasta conseguir una cantidad de manera de que el pasadizo se maneje a niveles adecuados. Y adecuados pueden ser alrededor de 20%. Ya con 20% el floculante del cemento o de los aceites sulfonados, estos funcionan. Pero cuando está por el orden del 100% no funciona. Y ahí había picos que tenían 90 a 100% de pasadizo. Eso es demasiado mal. Entonces esos suelos no es viable pensar en estabilizarlos, sino mezclarlos. ¿¿Alguna pregunta adicional? Bueno, creo entonces que damos por concluida la presente conferencia, brindándoles un fuerte aplauso al ingeniero Carlos Márquez por su brillante exposición y a la vez permítanme entregarle una